Luis Franco es expiloto militar, licenciado en Ciencias Políticas y director de una revista de aviación. Vamos a conversar con él sobre el tema. Luis, buenas tardes. Todo el equipo de esta tarde por Radio Rivadavia saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Luis, y a todo el equipo allí. Bueno, muy bien me va. Bueno. Luis, preocupado. Me imagino, preocupado por lo que estamos todos, pero por alguna por algún dato en particular que puedas compartir con nosotros. En principio, lo que primero uno pensó que Putin estaba alardeando cuando ya Biden daba por cierta la invasión, pero había un dato muy concreto que ocurrió en el 2004 cuando Obama era el presidente y se le dejó 2014, 2014. 2014, perdón, en el 2014 cuando Obama le dejó abiertas las puertas de Crimea. Y estos señores suelen ir de a poco intentando distintas aproximaciones a los objetivos que realmente tienen, y cuando ven pasividad del otro lado hunden el puñal más profundamente, para decirlo en una expresión coloquial, ¿no? Ahora, Luis Franco... Que... Sí, perdón, pero continúe, sí. No, yo creo que con esa experiencia y ante la reacción de aquel momento nula prácticamente de Occidente, sanciones económicas obviamente mucho menores de las actuales, pero pareció que podía seguir adelante con su estrategia, y estos señores aparte, cuando se sienten acorralados internamente, buscan ver si pueden consolidar la opinión pública interna con conflictos externos que a su vez contribuyen a su plan estratégico. Franco, ¿por qué no tomó Kiev todavía Putin? ¿Porque no quiere o porque no puede? Porque no puede. La pregunta... yo no lo veo a Putin como siguiendo una estrategia de la aproximación indirecta, que sería una de las líneas estratégicas que muchos podrían ver en este momento, sino veo a un presidente o a un tirano, diría yo en este momento, que fracasa en un frente de combate y llega al punto de amenazar con un conflicto nuclear. Si usted le van bien en las operaciones, no tiene por qué alardear o intentar ir y profundizar un conflicto a niveles atómicos. Entonces, lo que parece ser es que está más débil de lo que él, por otro lado, trata de mostrar, ¿no? Con el conflicto o la guerra convencional. Ustedes estaban hablando de 2014, Obama, Crimea. 2022, Biden, toda Ucrania. Perdón, ¿él sabe que los gobiernos demócratas son más débiles? Porque Trump dijo, a mí no me lo hacían. ¿Qué están demostrando? ¿Que son débiles, que son palomas los demócratas? Los demócratas en los conflictos no han sido igual que los republicanos, es un dato histórico. Kennedy no fue igual que Nixon, ni Lyndon Johnson, es decir, históricamente los demócratas han actuado de una forma distinta a la que actúan los gobiernos republicanos, con una contundencia distinta. De cualquier manera, yo creo que Occidente, y esta es una de las imprevisiones que podría tener Putin, o se manifiestan en este momento con Putin, ha logrado unificar y sanciones, si bien son económicas, como por ejemplo, por primera vez que Suiza acompañe, que Suecia acompañe, que Finlandia acompañe. Esto es algo que para mí, después de Crimea, no se lo esperaba Putin. Luis Franco, ¿usted me podría disculpar un segundito, compartir juntos el rotativo del aire de Radio Rivadavia de las 20 horas y después seguimos hablando, entre otras cosas, de los drones turcos y el poder aéreo tanto de Rusia como de Ucrania? Como no, lo espero. Muchísimas gracias. Retomamos la conversación con Luis Franco, expiloto militar, licenciado en Ciencias Políticas, director de Aeromarkt, creo que leí bien, una revista de aviación. Luis, ¿qué son los drones turcos? ¿Por qué se los menciona tanto en esta ocupación, en este conflicto?
Bueno, es muy interesante porque todo el conflicto de Crimea evidentemente hizo que Ucrania se preparara para lo peor, aún siendo un país infinitamente menor que Rusia, ¿no? En esa preparación no solamente se ve hoy el entrenamiento del ejército ucraniano, sino también algún equipamiento que han tenido, y en este caso la incorporación de estos drones turcos que tienen la característica de ser muy silenciosos y que fueron muy utilizados durante los conflictos de Siria y Libia. Son drones de $30 millones, por lo que digamos son mucho más baratos que un sistema de armas como los que tienen los soviéticos. Cuando digo sistema de armas me estoy refiriendo a aviones de combate. Y algo que llama muchísimo la atención es que se podía suponer que en un conflicto como este Rusia iba a tener el dominio total de los cielos y la supremacía en el control aéreo del conflicto. Y esto no ha sido así. No solamente por la eficacia de estos drones, sino también por una serie de problemas que está mostrando todo el ejército ruso. Uno de ellos, por ejemplo, la imprecisión de su artillería, helicópteros que están volando como si no hubiera baterías antiaéreas y que en muchos casos son derribados, problemas logísticos. Yo, cuando se empezó a hablar hace unos 3 o 4 días de una columna de 60 kilómetros de blindados y de transporte de personal, pensaba en lo que militarmente se llama el tren logístico, es decir, cómo iban a hacer el abastecimiento de semejante columna en caminos que se veían estrechos y complicados. Además, hacia el sur de Ucrania, el desplazamiento de los vehículos es relativamente fácil porque son terrenos secos, pero hacia el norte se complica todo lo que es el movimiento por tierra. Y esto es muy interesante porque siempre se dijo, como usted sabe, se decía que a Hitler, a Napoleón lo había derrotado el general Invierno, usted se acordará de esta frase. Sí, sí. Bueno, dicen que en esos teatros de operaciones, más que dicen, se afirma que en esos teatros de operaciones ha ido generales históricos. Uno es el general Invierno y el otro es el general Barro. Claro. Uno actúa hasta febrero y el otro empieza a actuar a partir de febrero. Y una de las cosas que se ve no solamente es el problema del Barro, sino también el deficiente mantenimiento del dispositivo militar. Ahora, Franco, en base a todo esto que usted está contando y otras cosas que estuvimos escuchando sobre la no entrada en Kiev, ¿uno puede imaginar, con toda la prudencia del caso, que el mundo había sobredimensionado el poderío del ejército ruso? Mire, cuando se ha dicho mucho en estos tiempos, y acá expertos como el señor Granados, ustedes mismos que son muy competentes en su tarea, se ha dicho que Rusia es un país que en definitiva la economía rusa funciona en base a commodities. Sí. ¿No? Sí. Es decir, no es un país desarrollado. Claro. Si me permiten, les trazo esto. Ellos han tratado durante muchos años de desarrollar un avión comercial para competir con los grandes, Boeing, Airbus, y no lo han podido hacer con eficacia. Tienen problemas de mantenimiento, además del problema de postventa, es decir, de asistir a las aerolíneas que los compran, en el caso de México, con repuestos y servicios técnicos. O sea, estamos hablando de una tecnología que ellos logran, pero que tiene pies de barros. Es como la Sputnik, como la vacuna. La vacuna, Sputnik, digamos. El otro día comentábamos que el PBI de Brasil es superior al de Rusia. No estamos hablando de una superpotencia, es distinto en el caso de China. Claro. Con China estamos entrando en otro tipo de nación. Y a propósito, me parece interesante traer el caso de China. Yo creo que China debe estar muy preocupada por varias cosas, si me permiten trazar algunos nexos. En primer lugar, porque a China no le conviene tener una persona impredecible en el Kremlin. Y eso es lo que parece ser Putin.
Yo no creo que esté muy tranquilo en este momento el liderazgo chino, y hay otros problemas. La actitud unida de Europa, pensemos que China estaba, por ejemplo, peleando la posibilidad de que el sistema 5G se instale en Europa. ¿Ustedes creen posible que China ahora le venda a Europa el 5G? Se complica decir, todo. Claro. No, se complica bueno. absolutamente todo, cambia el paradigma. Ahora, por un lado, yo lo escucho de Luis Franco y digo, bueno, que tenemos que ser optimistas porque estamos en presencia de una persona que está perdiendo, entre comillas, la guerra. Pero por otro lado, no está tan claro eso. Si uno ve, o sea, cada día avanza un poquito más. Europa a veces, obviamente, se une, parece fuerte, pero al mismo tiempo no quiere meterse en la guerra porque Putin juega al loco, cuidado que aprieto el botón. Yo no es que quiera discutir con usted, ¿no? Pero uno podría pararse también de esa perspectiva. Luis, la guerra Rusia la perdió, me parece. Yo creo que por más que logre controlar Kiev, por más que haga su corredor ahí en Donbass para unificar la región con Crimea, si esa fuera un ulterior propósito o una operación de pinzas. Pero a mí me parece que el aislamiento de Rusia va a continuar después de la guerra. Lo mejor que podría hacer Putin, que es una persona impredecible, cuya psicología, digamos, yo no tengo informes de inteligencia como para evaluarla, pero evidentemente no tiene un sistema por el momento que se vea que lo esté conteniendo, y eso es lo más preocupante que tiene esta guerra. Ahora, desde el punto de vista militar, las operaciones terrestres no parecen ser exitosas, y para mí la mayor prueba de ello es cuando él amenaza, cuando él dice que el dispositivo, que el armamento nuclear está en alerta. Yo creo que ese intento por amedrentar y de alguna manera conseguir la mejor negociación posible es muy evidente de lo que está ocurriendo en el teatro de operaciones. Y otro tema que a mí me parece interesante en esto es lo que puede estar ocurriendo, insisto, no tengo informes de inteligencia al respecto, lo que puede estar ocurriendo con internamente en Rusia, es decir, con los empresarios rusos. Ahí el único sistema que podría contener a Putin es o el militar o la oligarquía que ha sostenido el régimen. Muy bien. Entonces, eso yo no sé cómo está. Se habla de algunas reuniones que ha mantenido con empresarios a donde no han ido todos los empresarios. Sí. Es información es muy difícil obtener información fidedigna desde Rusia, pero Luis Franco, expiloto militar, licenciado en Ciencias Políticas, director de una revista de aviación, yo le agradezco mucho que nos haya ayudado a analizar desde el punto de vista geopolítico, estratégico y militar la invasión de Rusia a Ucrania. Muchísimas gracias. Muy agradecido yo, Luis, muy amable. Al contrario.